Bien, ya hemos creado nuestra curva. Ya no necesitamos la imagen de referencia, así que podemos ocultarla haciendo clic en el icono del ojo dentro del outliner. A continuación, podemos ir y realizar una extrusión circular de nuestra plantilla para crear nuestro jarrón. Antes de hacer esto, tendremos que convertirla en una malla. La conveniencia de tener una curva es también que podemos decidir cómo de densa hacer esta malla. Podemos, por ejemplo, establecer un valor de resolución alto, por ejemplo 20, y luego eventualmente ir borrando los vértices que sean demasiados. Lo importante es que estos se distribuyan correctamente a lo largo de la curva que hemos definido. Antes de realizar esta conversión, creemos una copia de seguridad. De esta forma, si nos damos cuenta de que no nos ha gustado la conversión de la malla, o necesitamos ir a modificarla más tarde, tendremos la posibilidad de hacerlo muy fácilmente. Así que vamos a duplicarla con Shift+D, y dentro del outliner vamos a renombrarla con, en lugar de 1, yo por ejemplo utilizo la abreviatura BK, que significa copia de seguridad, y como todos los objetos de copia de seguridad, voy a moverlos a una colección especial. Pulso la tecla M para abrir nueva colección. Llamo a esta colección BK, que significa copia de seguridad. Por supuesto, puedes utilizar el nombre que quieras. Como se trata de una colección que no se debe renderizar ni reutilizar, salvo en casos extremos, voy a desactivar todos los iconos, así que todo dentro de la colección BK no será ni seleccionable, ni visible, ni renderizable. Bien, volvamos a nuestra curva que define el contorno del jarrón y con el botón derecho del ratón llamemos al comando Convert to Mesh. Vemos que el icono ha cambiado, ya no es una curva, sino que en realidad es una malla, y si entramos en modo edición vemos que están todos los vértices. Estos vértices son más o menos densos en función de la distribución de los puntos de control, por lo que habrá puntos en los que tendremos una sobreabundancia de vértices y puntos en los que habrá menos de estos vértices. Así que si, por ejemplo, no estamos contentos con este punto porque tal vez queríamos tener más vértices en esta porción, podemos volver atrás, aumentar la resolución de la curva y luego convertirla de nuevo en malla. Por el contrario, hay puntos en los que no es absolutamente necesario tener todos estos vértices. Por ejemplo, de aquí a aquí no necesitamos tenerlos. Podemos eliminarlos pero mantener la conexión entre los vértices restantes con el comando disolver. Podemos llamar fácilmente a este comando con la abreviatura CTRL plus X y vemos que todos estos vértices han desaparecido por lo que la arista ha quedado perfectamente recta. Lo mismo podemos hacer para los vértices de la base. Desde aquí hasta aquí podemos seleccionarlos todos. Os recuerdo que para seleccionar toda una secuencia de aristas o vértices entre un vértice y otro, podemos hacerlo manteniendo pulsada la tecla CTRL. Luego con CTRL plus X disolvemos estos vértices. Vamos a ver dónde podemos eliminar algunos vértices. Por ejemplo, considero que los vértices de esta porción están bastante bien distribuidos, así que estos se vuelven un poco densos. Podemos desvanecer uno dentro y otro fuera. Podemos seleccionarlos con la tecla Shift. Por supuesto, siéntete libre de decidir cómo de densos dejar estos vértices. Aquí incluso quitaría dos sí y uno no, porque aquí la curva es bastante ancha, y así con CTRL plus Ace los disolvemos. Además aquí no tiene sentido mantener tantos vértices, así que borraré al menos dos cada vez. Aquí incluso 3 o 4 seguidas. Haga esto, por supuesto, como mejor le parezca. Con CTRL plus X las disolvemos, así que podemos disolver muchos más de ellos, también porque el interior de la olla es menos visible, así que podemos hacer la malla mucho menos densa. Si es necesario, nadie nos prohíbe ir de manual. Y ahí hemos terminado la limpieza. Como puedes ver, hay más vértices en el exterior y también hay más vértices donde tenemos curvas más cerradas, por ejemplo, en el borde de la olla. Para que el fondo de la maceta quede perfectamente plano ahora, debemos ir y alinear estos vértices entre sí. Podemos hacerlo usando el snap, muy sencillo, pero también podemos hacerlo usando otro sistema muy interesante, que es el de escalar los dos objetos a lo largo del eje Z, poniendo el factor de escala como 0. Vamos a hacerlo. Seleccionamos los dos y pulsamos S para escalar, Z para restringir a lo largo del eje Z, y luego 0 como parámetro. Con esto hemos conseguido que los dos vértices queden perfectamente horizontales. Podemos hacer lo mismo con estos otros dos vértices. Debemos asegurarnos de que están perfectamente alineados verticalmente.
entonces los escalaremos a lo largo del eje X. Así que set X para unir a lo largo del eje y 0 para escalarlo. ¿Cómo podemos hacer que coincidan exactamente con el cursor 3D? Siempre podemos usar el snap, por supuesto, pero también podemos usar una función muy conveniente de Blender, que es indicar cuál es el punto pivote de una operación. El punto de pivote es ese punto de referencia que se tiene en cuenta cuando vamos a realizar operaciones. Pondré un ejemplo. Queremos asegurarnos de escalar a 0 a lo largo del eje X y luego alinear verticalmente estos dos vértices, pero queremos asegurarnos de que están perfectamente escalados en el cursor 3D. Usaremos el cursor 3D como punto de pivote. Vayamos al menú Transformar punto pivote y seleccionemos el cursor 3D en lugar del punto medio. Luego presionamos S para escalar, X para restringir a lo largo del eje y fijamos el valor a 0. Así hemos movido los vértices a lo largo del eje X, pero como el punto pivote es el cursor 3D, aquí se han alineado a él. Veamos otro ejemplo de cómo funciona el punto pivote. Hemos dicho que ahora mismo es el cursor 3D, así que si yo, por ejemplo, pulso ahora la tecla R, verás que la rotación se produce con un centro que corresponde exactamente al cursor 3D. Verás que el sombreado que une el cursor del ratón con el centro de rotación va precisamente al cursor 3D. Pulsemos C para cancelar la rotación y probemos. Movamos el cursor 3D a este punto. Puedes ver que el centro de rotación ha cambiado porque hemos movido cursor 3D. Con Shift plus se volvemos a mover cursor 3D al centro del origen y luego cursor a origen palabra. Así que vamos a reposicionar el punto pivote en el punto medio. Volveremos al punto de pivote más tarde de todos modos, pero te invito a experimentar tanto en modo edición como en modo objeto. Lo que vamos a hacer ahora es extruir. Vamos a crear nuestro jarrón. Para decirle a Blender que queremos rotar esta forma que hemos creado con curvas, vamos a usar un modificador. Los modificadores son algoritmos reales que aplican cambios a nuestros objetos. De ahí el nombre de modificador. Los encontramos dentro del editor de propiedades, en la sección modificadores, es decir, los indicados con el icono de la llave inglesa. Hagamos clic. Vemos que no aparece nada porque no hay modificador, pero está el botón Añadir modificador. Lo pulsamos. Blender nos muestra un menú que indica toda una serie de modificadores disponibles. El que vamos a utilizar para este caso es del grupo Generate, generar geometría, y si además nos fijamos en el icono podemos ver que hay uno que se adapta a nuestro caso. Vemos esta especie de espiral, el modificador tornillo, pinchamos sobre él y vemos que aparece una especie de circunferencia. Lo que tenemos que ir variando de este modificador es la aplicación del eje de giro. Como al insertar la curva le dijimos a Blender que la rotara para verla paralela a nuestra imagen de referencia, encontraremos en la información de nuestro elemento una rotación sobre el eje X de 90°. Así que como esta rotación normalmente tiene lugar en el eje Z, Blender no sabe que nuestro eje Z está rotado 90°. Así que tenemos que decirle a Blender que queremos eliminar esa rotación de 90° que hicimos al principio. Es decir, queremos que nuestra curva esté rotada nativamente de la forma en que la distribuimos. En definitiva, queremos que nuestra forma de maceta sea vertical sin que se aplique esa rotación de 90°. Para ello aplicamos la rotación. Con CTRL plus A vamos al comando Aplicar y seleccionamos Rotación. ¿Qué ha ocurrido? En realidad, nuestra plantilla se quedó exactamente donde estaba. No es que rotara, sino que el factor de rotación en el eje X desapareció. Habíamos hecho esta rotación al principio, cuando insertamos la curva de Bézier, así que la evolución a lo largo del ES que se establece en el modificador vuelve perfectamente. Probemos a ver nuestro jarrón. Como ves, con unos sencillos pasos hemos creado una forma que es cualquier cosa menos trivial. Cuando lo vemos así parece perfecto. Cuando lo vemos desde arriba, vemos que en realidad este jarrón es un poco anguloso, porque efectivamente el número de pasos, repeticiones, es 16. Lo que podemos hacer es aumentar este número, por ejemplo a 32. Vemos que tenemos un jarrón mucho más romo, pero al hacer esto aumentamos mucho la geometría. Ten en cuenta que también podemos cambiar este parámetro más adelante, precisamente porque estamos hablando de un modificador.
Los modificadores, debes saberlo, son algoritmos que modifican nuestra malla y lo hacen de forma no destructiva. Ahora puedo, por ejemplo, volver a cambiarlo a 16, lo veo angular, sí, pero me queda una escena mucho más esbelta, que ocupa menos memoria, y tal vez pueda decirle a Blender que establezca el número de pasadas a 32 o incluso más cuando vaya a renderizar. Porque tal vez no tiene sentido ahora tener un jarrón en el viewport 3D que es simplemente perfecto cuando está ralentizando todo el resto del modelado. Ahora bien, obviamente un simple jarrón no va a ralentizar nuestro ordenador, pero digamos en cambio que estamos haciendo una escena donde los jarrones son 10, 100, 100, 0. También podríamos hacer un mar de macetas, y es obvio que cuando tenemos 100.0 piezas divididas en 16 partes, es diferente a tener 100.0 piezas divididas en 32 partes. Así que intentamos economizar siempre que podemos, y una buena idea sería que Blender mantuviera el número de pasos dentro del viewport bajo y quizás mucho más alto en la fase de renderizado. Naturalmente encontramos este concepto en otras áreas también cuando trabajamos en Blender. Exploremos este modificador Screw por un momento. Vemos que el ángulo es de 360 deg, así que podemos imaginar que si en lugar de 360 pusiéramos 180 deg, solo obtendríamos media maceta. Pero en este caso no nos importa, así que ponemos 360 y algo que puede marcar la diferencia es la opción Merge. Nos permite fusionar el primer y el último vértice de esta extrusión circular. Es decir, si ahora aplicáramos definitivamente este modificador, obtendríamos una malla perfectamente cerrada, porque el primer vértice y el último vértice de la rotación se fusionan en un solo elemento. Si ahora entramos en modo edición, solo veremos nuestros vértices, pero no una malla completa. Podemos tratar de ver el objeto en modo wireframe. Podemos hacer esto aquí arriba, y en su lugar vemos todas las caras que componen nuestro objeto, pero lo que realmente podemos ir y editar son solo los vértices que componen nuestra plantilla. Volvamos a la vista sólido. ¿Cómo obtenemos en cambio una malla real que puede ser modificada a nuestro gusto? Bueno, podemos hacerlo yendo a la aplicación final de nuestro modificador. Si pulsamos sobre este icono con la flecha hacia abajo, aparece un menú en el que encontramos el comando aplicar a este modificador de forma permanente. Antes de hacerlo, sin embargo, utilicemos el mismo principio que antes. Creemos una copia de seguridad de nuestro tarro. Supongamos que nos arrepentimos de aplicar el modificador de forma permanente. Guardemos una copia de seguridad del mismo. Entonces la duplicamos con Shift+D, pulsamos ESC para dejarla donde está, y la renombramos con, por ejemplo, el nombre base BK, y la movemos a la colección BK. Pulsamos MBK. También lo renombramos con el nombre jarrón y pasamos a aplicarle permanentemente el modificador. Haga clic en este menú o podemos utilizar la abreviatura CTRL+A para invocar el comando aplicar. Al parecer, lo único que ocurrió fue que el modificador desapareció. Pero si ahora entramos en el modo edición, vemos todas nuestras cumbres, todas nuestras caras. Podemos ir a modificarlos. Ahora en realidad nuestro bote es angular, porque solo habíamos usado 16 pasos y no podemos volver atrás porque ya hemos aplicado el modificador. Sin embargo, para este ejercicio estará más que bien. Aprovecharé, antes de terminar, para repasar con vosotros estas 4 opciones de visualización dentro del viewport 3D. Hemos visto que con la primera podemos ver el objeto en modo wireframe. Este es un modo en el que podemos ver a través de nuestro objeto. También es un sistema que nos permite visualizar escenas muy complejas, mucho más rápido, cuando hay millones de polígonos. Luego tenemos el modo sólido, que es el modo por defecto que ya conocemos. Tenemos el Material Preview, que es una vista previa del material que se aplicará a nuestro jarrón. Por último, tenemos la vista renderizada, que es un renderizado en tiempo real dentro de nuestro viewport 3D. En este caso, vemos el jarrón negro. Solo vemos el contorno naranja porque al haber borrado todas las fuentes de luz dentro de la escena, Blender no sabe cómo iluminar nuestro jarrón. Hablaremos de iluminación y materiales más adelante. Así que para esta lección y la siguiente nos centraremos principalmente en los 2 primeros modos de visualización. Una última cosa que quiero señalar es este icono que se coloca antes de estos 4. Este icono sirve para hacer transparente nuestro objeto, un poco como si lo estuviéramos viendo con rayos X. Estamos en modo sólido si hacemos clic en este icono, que también podemos llamar con Alt+, Z, vemos que nuestro jarrón se vuelve transparente, por lo que podemos ver a través de él. Cuando pasamos a la vista wireframe, este botón está activado por defecto, pero nadie nos prohíbe desactivarlo.
A nivel práctico, este botón no solo tiene una función visual, sino también práctica. Si entramos, por ejemplo, en modo edición, deseleccionamos todo con Alt++A y hacemos clic para aplicar un rectángulo de selección, veremos que hemos seleccionado todos aquellos vértices que estaban incluidos en el rectángulo de selección. Deseleccionemos todo con Alt+A y luego vayamos y deseleccionemos la vista de rayos X. Vayamos de nuevo y hagamos la selección, y vemos que si ahora rotamos la vista, los vértices que estaban detrás en el momento que hicimos la selección no están seleccionados. Así que mucho cuidado porque hay una gran diferencia entre tener o no tener activado este icono. Así que con Alt+Z podemos activar o desactivar la transparencia y al mismo tiempo podemos activar y desactivar la selección de objetos detrás. Bueno, aquí nos detenemos por esta lección. Por supuesto os invito a que experimentéis, creéis vuestro propio jarrón, quizás saquéis algunas fotos de los jarrones que tengáis en casa y probéis a hacer diferentes formas. Como siempre, gracias por seguirme y hasta pronto.